Hola a todos, otra vez aquí con vosotros y hoy vamos a hacer una receta buenísima. Unas judías blancas solo con verduras. Riquísimas de sabor y sobre todo muy sanas. Eso es lo principal. Y sin más, vámonos a la intro. Bueno, a ver lo que necesitamos, aparte de las judías y el agua: un pimiento rojo, un pimiento verde, zanahoria, una zanahoria grandecita, un puerro y apio. Luego ajos, 2 o 3 dientes de ajo, ya veremos los que echaremos, y una hoja de laurel o 2. Pimienta negra, nuestra pimienta querida. Y tomate natural. Yo en este caso es de conserva nuestro. Sal que no falte tampoco. Suscríbete si no lo has hecho y dale a la campanita. Y aceite de oliva virgen extra. Un poco de pimentón dulce. Y un poquito de soja, que le da un sabor exquisito. Bueno, ya tenemos las judías en una perola. Les hemos echado agua buena, sobre todo agua buena. Y le vamos a echar unos dientes de ajo. Vamos a echarle 3 dientes de ajo. Una hoja de laurel. Es grande, por eso le he hecho solo una, si no le hubiera echado 2. Y una buena chorrada de aceite de oliva virgen extra. Aquí se van a cocer las judías. Y sal, vamos a echarle un puñadito de sal, luego ya rectificaremos, cuando echemos todo, rectificaremos de sal, de momento una poca solo. Ya tenemos la perola al fuego, que hierva a fuego fuerte, y cuando empiece a hervir lo bajaremos a mitad más o menos. Nos disponemos a cortar la cebolla. Como luego toda esta salsa va a ir pasada, machacada, la cortaremos unos trozos normales. Pues tampoco vamos a poner mucho hincapié. Que se pochen y luego va pasado todo. O sea, cortaremos la cebolla a trocitos. Una cebolla buena. Y bueno, la vamos a reservar. Tenemos ya el pimiento rojo y lo mismo, lo iremos cortando a unas tiras y lo mismo, luego esto va triturado, con que no tenemos problema, solo para pocharlo. Ahora haremos unos cubos, unos dados, y vamos a reservarlo también para el sofrito, y poco a poco vamos a ir preparando todo mientras las judías van poco a poco cociéndose. Pimiento verde, lo mismo que el rojo, a trocitos también. Y a reservarlo también para luego. Esta es una receta buenísima. La zanahoria, quitaremos las puntas, que es lo malo de la zanahoria. La cortaremos por la mitad y la iremos cortando a medialunas. Una vez cortada por la mitad, pues iremos haciendo medialunas, trocitos. La zanahoria también es muy buena. Puerro, también a rodajas, sin complicarnos mucho. La sencillez de esta receta, que son todo verduras y vegetales. Y el apio, lo mismo, trozos de apio. A trozos, más o menos. Ya tenemos una perola al fuego y vamos a echarle el aceite de oliva para hacer nuestro sofrito. La base, no echaremos mucho aceite de oliva porque queremos que sea todo sano, claro. Vamos a echar los dientes de ajos cortaditos por la mitad también, que le dé gusto al poco aceite que hemos echado, que le vaya dando gusto. Y ya vamos a echar todas las verduras.
Todas las verduras a la olla. A sofreír poco a poco ahí, a pocharse despacio. Que suelten todo su sabor, que luego irán a las judías y nos la van a hacer tan exquisitas. Un poquito de sal. Vamos a echarle un poco de sal para que sude toda la verdura. Y la pimienta negra. Vamos a echarle buena pimienta negra. Que le dé ese sabor bueno que le da. Vamos a mover un poco. A removerla. Que se mezcle todo bien. Y las judías, como veis, ya las tenemos ahí a fuego. Y vamos a echarle ahora un poquito de agua fría para romper el cocerlas. Para que rompa el hervor. Y así se nos ablanden. Lo haremos 3 veces esto que os he contado ahora. Esto de echarle agua fría lo haremos 3 veces. Así nos aseguramos que van a quedar bien blandas. Es un truco muy viejo pero muy bueno. Aquí tenemos ya las verduras también. Al otro fuego. Por un lado las judías y por el otro lado la verdura. Todo va haciéndose al mismo tiempo. Ahora vamos a echar el tomate. Voy a echar lo más gordo del tomate porque lleva mucho caldo y no me interesa el caldo. Como voy a echar poco, quiero echar la parte más gorda. El caldo que se quede dentro del pote, aunque caerá algo, pero bueno, hemos echado de la conserva que hacemos los trozos más gordos. Un poco de sal al tomate, porque no lleva sal. Vamos a echarle un poco de sal. Pimienta negra. Un poco de pimienta encima del tomate. Y vamos a mezclarlo con todas las demás verduras. Como veis, la verdura está muy pochada ya. Casi se ha chupado todo el caldo. Está muy pochada ya. Casi la tenemos ya hecha. Vamos a dejarla un poco más, pero la tenemos ya muy hecha. Vamos a seguir echándole más condimentos que van al final ya. Vamos a mover otro poco más. Y vamos a echarle el pimentón dulce. Un poco de pimentón dulce. Que le da muy buen sabor también a los sofritos. Y un poquito de soja, no mucha. También le da un gusto especial. Un poco solo. Vamos a mezclar todo para que no se nos queme ni el pimentón ni nada. Y bueno, esto ya lo tenemos ya preparado ya para los siguientes pasos. Como veis, está todo muy pochado. Vamos a dejarlo un poco. Y ahora vamos a echarle 2 o 3 cucharadas del caldo de cocer las judías para que cuezca todo junto y le dé el sabor el caldo. ¿Veis cómo es el agua de cocer las judías? Pues le voy a echar 3 cacerolas, 3 cazos pequeños. Se lo vamos a echar. Mezclamos todo bien y lo vamos a dejar 5 o 10 minutos ya que coja todo el sabor y pararemos el fuego. Las judías llevan su marcha. Fuego despacio. Suscríbete si no lo has hecho y dale a la campanita. Y el sofrito lo tenemos casi terminado. Lo mezclamos otra vez más. Desde que hemos echado el caldo de las judías, 2 o 3 minutos. Lo tapamos y vamos a apagar el fuego, que repose ahí, que enfríe un poco. Bueno, ya lo vamos ahora a triturar. Yo lo voy a hacer con la Thermomix, que es más cómodo, pero vosotros hacerlo como queráis. Con lo que tengáis lo trituráis. Yo lo paso a la Thermomix todo, que se hace muy bien. Para eso la tengo y que lo haga la Thermomix. Tiene que quedarnos una pasta consistente y riquísima. Le daremos un poco de marcha que la triture. Bueno, ya la tenemos. Yo creo que ya está triturada. Vamos a mirarla a ver cómo ha quedado.
Y a ver cómo la tenemos. Bueno, muy bien. Así la queremos. Pasta, una pasta. Así queda. Y ahora vamos a echarla a las judías, la pasta. Más o menos a la judía le quedarán unos 20 minutos, que es cuando hay que echar la pasta esta. De todo el sofrito, todo pasado. Lo echamos a las judías y mezclamos bien. Sus últimos 20 minutos le dará todo el sabor de las verduras. Ahí lo tenemos, a fuego muy despacio. Iremos meneando con mucho cuidado de no romper las judías porque están casi cocidas, pero de vez en cuando lo moveremos un poco. Y ya las tenemos. Así nos han quedado, las hemos sacado y así nos han quedado las judías. Ya la tenemos en la mesa, que repose un poco, que se enfríen un poco antes de emplatar. Que han quedado magníficas, como veis. Una salsa buenísima, caldosas, muy buena y a la vez consistente, o sea, es muy consistente. Tenemos el plato preparado y vamos a emplatar. Vamos a echar la judía, ¿veis cómo ha quedado? La salsa en su punto. Se deshacen, como veis. El agua también influye mucho en las judías. Tiene que ser buena agua. Nosotros aquí tenemos muy mala agua y hay que poner el agua de compra. Vamos a echar las judías y un poco de caldo por encima. Como veis, es un plato exquisito y sano a más no poder, vamos. Y ahora para invierno es muy buena, muy sano y muy bueno este plato. Ahí la tenemos. Le echaremos un poquito de perejil espolvoreado que hemos picado por encima y ya las tenemos preparadas. Preparadas para engancharlas, pero ya. Antes que se enfríe, las comeremos. Ahí la tenéis. Buenísimas. Hala, me despido ya. Os pido que os suscribáis al canal, que le deis a la campanita y si os ha gustado el vídeo, darle al like. Os dejo todos los ingredientes ahora para que los podáis anotar tranquilamente. Acordaos que en la descripción del vídeo también los tenéis para que los podáis anotar. Pronto nos vemos en otro vídeo y cuidaros, sobre todo cuidaros.